Hola, bienvenidos a Vértice de Minuto 60, donde las preguntas y las respuestas se encuentran. Seguimos nuestro recorrido con los candidatos y candidatas presidenciales. Cada día menos tiempo para que se viva ya ese momento crucial para el futuro de Colombia. Mucho ruido, muchas alianzas, retiros, nuevos candidatos. Esto parece no acabar, pero aquí seguimos nosotros firmes, convencidos de este rol que tenemos de poderle ayudar a la gente a conocer a quienes quieren ser los presidentes o las presidentas de Colombia, y sobre todo pues para que ustedes tengan mejores argumentos y puedan tomar mejores decisiones. Hoy nos acompaña Paloma Valencia. Paloma, bienvenida aquí a Vértice de Minuto 60. Muchas gracias por aceptar la invitación y de estar aquí compartiendo sus reflexiones. No, muchísimas gracias. Feliz de estar con ustedes. Un saludo cariñoso a todo este gran equipo y por supuesto a todos los que nos acompañan. Muy bien. Nos acompañan Carolina López, Camilo Cruz, Carlos Grosso y Catherine Vega. Ya como hablamos ahorita, ellos van a hacer unas preguntas, pero entonces vamos a arrancar de una vez. Paloma, 5 datos que usted crea que la gente que nos está viendo tengan que saber para conocer más de usted y que no necesariamente las encuentre uno en Google o en todos los perfiles que hay suyos. Pues yo diría 5 datos, que yo he sido la más aguerrida opositora y la que más logros, digamos, ha tenido a la hora de parar las malas iniciativas del gobierno. Y que paradójicamente soy también la que más acuerdos ha logrado con el gobierno. El tercer dato, yo diría que mis proyectos en el Congreso salen votados incluso por los senadores del Pacto Histórico y los representantes. El cuarto dato, que soy súper buena mamá, que tengo una niña de 8 años que amo y que es la motivación de toda mi vida. Y el quinto dato, yo diría pues que soy caucana, que soy una mujer de región y que soy una mujer que entiende lo que significa vivir en la región más transparente de Colombia, que es el suroccidente. Sí, además, un carácter templado. Ah, eso siempre. Eso siempre, ese no tienen que buscarlo en Google, ese siempre está ahí presente. Paloma, cuando uno revisa la historia de Colombia y ve lo que ha pasado en temas de conflicto, corrupción, el papel de la política, se habla mucho de centralismo y la debilidad de las regiones, es evidente que para que Colombia logre realmente entrar al siglo XXI y empiece a resolver un montón de sus problemas, requiere de un cambio cultural, ¿sí? Desde su perspectiva, ¿cuál es ese cambio cultural que Colombia requeriría para poder finalmente dejar atrás un pasado que ha sido violento, doloroso y que ha sido como una especie de lastre también de cara a esa nueva Colombia? Yo creo que la nueva Colombia necesita 2 cosas fundamentales. La primera, enriquecerse. Es muy difícil la libertad del individuo cuando usted está en la pobreza extrema y en la pobreza. Este es un país que tiene 6.200.000 colombianos en pobreza extrema, que significa que acuestan sus niños con hambre por la noche. Y tenemos 16 millones de pobres. Yo creo que esos son temas que el país a veces se le olvidan, porque el país vive como en cierto tipo de burbujas, y yo creo que el primer reto de este país es enriquecerse. No nos hemos dado cuenta que nos estamos volviendo viejos antes de volvernos ricos y que nos quedan 25, 30 años para sacar este país adelante. Y lo segundo es que la mayor fuente de inequidad que tenemos en Colombia es la educación. Nosotros tenemos una excelente educación para quien puede pagarla y la peor educación posible para quien es pobre. Nosotros tenemos que balancear esa mesa y tenemos que garantizar que la gente pueda tener oportunidades de salir adelante. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad de hacer ambas cosas porque hay 2 revoluciones tocándonos en la puerta: la revolución energética y la revolución de la automatización y la inteligencia artificial. Yo veo ahí 2 potenciales soluciones para Colombia que yo creo que tenemos que aprovechar. Okay, ya vamos a ir sobre esas 2, pero Carlos Grosso tiene una primera pregunta. Bien, doctora Paloma, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Vértice. Empecemos. Menos de 45 días le quedan a los colombianos para empezar a ganar el salario mínimo del 2026.
hay varias propuestas. Por ejemplo, Fedesarrollo dice que no debería haber un aumento mayor al 6 o al 7%. Eso significa un aumento de 100.000 pesos y aparte subsidio de transporte. La CUT acaba de decir que va a llevar la propuesta a la mesa de concertación de que debe haber un aumento de 2 dígitos. ¿Cuál es su postura frente al aumento de salario mínimo para el 2026? Carlos, es una gran pregunta. Mire, lo primero es que uno sí quisiera que los colombianos ganaran muchísimo más y que lo que uno debiera procurar es que los colombianos tengan ingresos. Pero a uno no se le puede olvidar que cuando hablamos del salario mínimo estamos hablando así. 57% de los colombianos viven con menos de un salario mínimo. Tenemos una población, solo en Santander, que es un departamento rico, 630.000 colombianos viven con menos de 21.000 pesos al día. Yo creo que esas son las cifras que el país necesita entender, porque aquí el problema no es la gente que gana un salario mínimo, el problema es esa gran mayoría que no tiene ni siquiera el salario mínimo. Y la pregunta en Colombia no es si el salario mínimo enriquece o no enriquece a los colombianos, es qué vamos a hacer por esas mayorías de colombianos que ni siquiera están en el salario mínimo. Este gobierno saca pecho y dice que el empleo ha crecido mucho, pero es empleo de subsistencia, empleo donde la gente está vendiendo tintos o mangos en la calle y no está teniendo ingresos que lo dignifiquen y que les permitan tener un proyecto de vida completo. Entonces yo creo que el país tiene que situarse en lo que es verdaderamente importante. Si a mí me preguntan, la discusión del salario mínimo, muy significativa, pero es para unos poquitos colombianos que ganan el salario mínimo. Las grandes mayorías de colombianos no lo tienen. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo por ellos? Yo invitaría a los colombianos a pensar en esos colombianos que, en mi opinión, son la prioridad hoy. Paloma, frente a ese tema, un elemento fundamental para poder generar una discusión pues, es tener plata para poder pagar esos salarios, ¿cierto? Pero hay un aspecto fundamental en la relación que tiene hoy Colombia y es que hay una tensión grande con Estados Unidos y tiene un vecino socio que también tiene problemas. ¿Usted cree que en Venezuela, o sea, Maduro es un dictador? Y primero ¿es un dictador? Claro que es un dictador. No solamente es un dictador, se robó las elecciones. Las perdió y se robó el poder. En ese marco, teniendo claro que es un dictador, ¿cómo articularía o cómo manejaría esa política con un socio tan importante como es Venezuela, teniendo en cuenta que esa persona que está en el poder y con quien seguramente tendría que hablar, pues primero no tiene legitimidad y segundo es una manzana de discordia con Estados Unidos con quien también tenemos problemas? Yo realmente creo que Maduro va a caer antes de fin de año. Y yo creo que en el 2026 vamos a gobernar con Edmundo González y María Corina Machado. Y creo que lo que le viene a Colombia es, después de haber sido un país muy generoso, recibió más de 3 millones de venezolanos, ayudar a la reconstrucción de Venezuela, que creo que va a ser muy importante, no solamente para la recuperación de Venezuela, sino para la economía de Colombia. Es que Venezuela era nuestro mayor socio comercial, es nuestro vecino. Hoy se han tejido unas relaciones que yo creo que van a durar por mucho tiempo y que van a permitir una alianza de los dos países para el desarrollo. Yo estoy convencida de que Maduro se va a caer. Senadora, ya siguiendo un poco la línea de conversación de temas internacionales, sabemos que Colombia el próximo año tomará asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que sería una gran oportunidad para posicionar al país como un líder en el debate y la resolución de conflictos internacionales. Si usted es elegida para la presidencia, ¿cuáles serían los intereses o los conflictos que su gobierno traería a la luz en un escenario tan importante como este? Pues Carolina, yo creo que el Consejo de Seguridad nos puede servir es para recuperar, digamos, parte de lo que habíamos hecho en materia de seguridad. Colombia llegó a tener uno de los mejores ejércitos del mundo, hoy no lo tenemos. Colombia llegó a tener uno de los sistemas de inteligencia informantes más importantes del mundo y hoy no lo tenemos. Creo que estar en el Consejo de Seguridad lo que nos puede es abrir puertas para volver a reconstituir lo que necesita el país para recuperar su seguridad. Yo soy de la teoría de que uno puede ayudar en los conflictos internacionales, pero tiene que ser muy respetuoso, porque así como no me gusta que vengan aquí a opinar, me parece que es muy complicado uno irse a opinar con conocimientos superficiales y a posar de que ha podido solucionar los problemas. Un país que no tiene seguridad, que tiene hoy todos los índices de violencia creciendo,
no debería meterse a darle cátedra a nadie. Creo que uno tiene que reconocer sus propias limitaciones y concentrarse en convertir a Colombia en el país que puede ser. Este país iba por un camino de recuperar su seguridad, que no es fácil, porque este es un país que ha estado muy agobiado por los ingresos ilegales, tanto el narcotráfico, que hoy son gigantescos, estamos produciendo más del 70% de la cocaína del mundo, más la minería criminal, que hoy con un oro en una onza Troya más de $4.100, pues representa unas dificultades muy grandes. Latinoamérica ha sido castigada por los negocios ilegales. El sueño de una Latinoamérica próspera, rica, segura no se ha dado porque no hemos sido capaces de resolver el problema en las economías ilegales. Yo creo que en eso es que debemos concentrarnos. Estar en el Consejo de Seguridad lo que tiene que ayudarnos es a construir un discurso de la corresponsabilidad de los negocios ilegales, para que este país, como los países vecinos, podamos volver a vivir en paz. México, con semejante desarrollo, todavía se encuentra con esos asesinatos, con esa pique de personas. Eso es lo que ha limitado el crecimiento de Latinoamérica y yo creo que hay que usar el Consejo de Seguridad para ver cómo se resuelve el problema de las rentas ilegales. En ese tema, Paloma, se tiende un puente a un tema que también es difícil de abordarlo, pero que finalmente termina explicando el ambiente en el que estamos. Hay una narrativa que tuvo Colombia durante los 90s, tuvimos un cambio de narrativa con el expresidente Uribe. Luego, cuando llega el expresidente, pues entonces presidente Santos, tuvimos otro giro en esa narrativa. El presidente Duque en su momento no logra, en buena medida por la pandemia, como darle un giro a una narrativa que ellos querían plantear en ese momento. El presidente Petro hoy ha ido construyendo una narrativa de otra Colombia. ¿A qué narrativa le apuesta usted para los próximos años? Yo creo que Colombia lo que necesita es enriquecerse. Yo vuelvo y lo repito. Nosotros no nos hemos dado cuenta de que se nos acabó el boom demográfico. Nosotros debiéramos estar creciendo para ser un país próspero y tenemos 2.4 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, que están viendo un celular. Nosotros tenemos una juventud que supuestamente le hemos pagado la educación en los colegios y no lee bien, no escribe bien, no sabe matemáticas y muchísimo menos sabe ciencias. Este país tiene que salirse de esas burbujas, tiene que darse cuenta que aquí hay que ponerse las pilas y hacer las cosas. Este es un país de gente talentosa, inteligente, que le estamos cortando las alas con un sistema de educación mediocre. Es un país que tiene una riqueza energética que puede hoy, cuando todo el planeta está buscando energías, ponernos en otra situación. Es que uno dice hacer de Colombia una potencia energética y la gente dice, uy, otro con el discurso del Japón de Sudamérica. No, es que nosotros tenemos muchísimo petróleo, tenemos muchísimo, pues no muchísimo, pero tenemos bastante petróleo, sigue siendo nuestro primer producto. Tenemos muchísimo gas, tenemos carbón, pero no solamente eso, tenemos unos vientos que son de talla mundial costa afuera en La Guajira, tenemos luminosidad que nos permite producir fotovoltaicas, tenemos volcanes para las energías geotérmicas, tenemos todavía una capacidad de tener hidroeléctricas por todas partes, y no solamente hidroeléctricas, explotaciones a filo de agua que requieren inversiones sencillas y que van a poder enriquecer este país. Lo primero que los colombianos tenemos que entender es que para tener un país viable necesitamos una riqueza de este país y hay que construirla. Y eso no es de izquierda ni de derecha, eso le debería convocar a todo el mundo. Y en el tema de seguridad, yo diría, Colombia tiene que hacer una línea roja en el piso. De un lado, todos los demócratas, desde la extrema izquierda a la extrema derecha y los sin partidos. Y del otro lado, los criminales, sin justificaciones, sin discursos de que es que querían un mundo mejor, sin discursos de delitos políticos, sin filiaciones políticas, con una sola consigna, y es que la criminalidad la vamos a meter en la cárcel. Creo que con esos dos principios básicos, nosotros somos capaces de construir una Colombia más parecida a la que nos merecemos. Paloma, vamos a juntar dos cosas que ha planteado.
sobre enriquecerse, ¿cierto? Los colombianos tenemos que enriquecernos, pero también hay una gente que no recibe el salario mínimo. ¿Qué hacer con los informales? Porque ese es un tema del que se viene hablando y se habla y se habla y siempre dicen, no, es que tenemos algo para eso, pero finalmente eso no cambia. Bueno, yo le cuento que esta ha sido una obsesión mía ya de muchos años. Yo tengo un proyecto que se llama la Ley de la Escalera de la Formalidad, donde lo que hicimos fue quitar trámites, quitar trabas, bajar impuestos, para que ser formal no sea imposible en este país. Este es un país donde ser formal vale entre el 32 y el 47% de las utilidades brutas de un negocio, en español. Si usted monta un negocio, me tiene que entregar más o menos entre una tercera parte y la mitad. Y entonces usted dirá, bueno, señor Estado, yo ya le entregué el producto de mi trabajo, ahora que tengo derecho, yo le digo, ahora sí pague impuestos. Sí. Por supuesto, nadie quiere ser informal en esas condiciones. Y cuando usted es informal, que esto es tal vez lo que la mayoría de los colombianos no entienden, es invisible. ¿Qué quiere decir invisible? En pandemia, y esta es una anécdota que me gusta mucho porque me parece que lo explica muy bien, yo les contaba que se había creado el PENIS, que era un subsidio para que las empresas mantuvieran la gente contratada. Y una señora me dijo, pero Paloma, si van a hacer subsidios para los empresarios, ¿por qué no hacen para los informales? Yo le decía, no se puede. Y me decía, pero ¿cómo no se va a poder? Si nos vamos a morir de hambre. Yo le decía, ¿y dónde están? ¿Cómo se llama? ¿A dónde les giro? ¿Cuál es el teléfono? Es que no existen. Entonces, lo primero que necesitamos es que las cámaras de comercio se pongan a identificar todos los micronegocios de este país, todos los trabajadores autónomos e independientes. ¿Para qué? Para que podamos llamarlos y podamos decirle, venga, acérquese, queremos ver usted cómo se está financiando, le vamos a dar un crédito, le vamos a dar un capital, le vamos a entregar un celular para que usted en su tienda de barrio pueda manejar los inventarios, sepa qué productos son con los que más gana plata, con cuáles pierde plata, cuáles se le van a dañar para que los ponga en rebaja y los venda rapidito. Aquí necesitamos ayudarle a todo ese talento emprendedor que tiene este país que no logra salir adelante porque están atrapados en la subsistencia. Cuando usted estudia economía, una de las cosas que le dicen es que la economía es muy darwiniana, ¿cierto? Solamente subsisten las especies más aptas. Y en Colombia no se mueren los negocios. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Todos los negocios van bien? No, todos los negocios van mal y no se mueren, porque la gente no tiene más alternativas, porque no tiene derecho a crecer. Aquí en el barrio La Esperanza, usted puede salir y seguramente damos una vueltica, vemos 7 peluquerías. Todas con los mismos problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Unir a esas 4 a 7 señoras y que no sean dueñas de una peluquería, sino de 7 peluquerías. Y esas peluquerías empiecen a hacer compras y empiecen a comportarse como un conglomerado de 7 peluquerías. Y entonces pueden tener unas oportunidades y un acceso al crédito y un acceso a capital, que es distinto al crédito. El capital que genera negocios es un capital que uno puede perder. Y hay que montar incubadoras de empresas para que las cámaras de comercio, para que las grandes empresas y los empresarios de este país, que se los he preguntado y me dicen que sí, empiecen a asesorar esas 7 señoras que tienen 7 peluquerías, para que les transfiramos capacidad, para que les transfiramos mecanismos para empezar a crecer. Yo creo que esas cosas se pueden hacer. Lo que pasa es que el país no lo ha hecho, porque aquí seguimos con la mano hablando de la pobreza y la gente cree que la pobreza en Colombia es el salario mínimo. No es verdad. La pobreza en Colombia es muchísimo peor que el salario mínimo. La pobreza en Colombia no tiene piso de material, tiene piso de tierra. La pobreza en Colombia es una mamá que tiene 3 niñitos y que los tiene que sostener con menos de un salario mínimo vendiendo tintos en las calles o chuzos al final de las fiestas. Ahí es donde está el verdadero trabajo que tiene que hacer el Estado. Y yo creo que el presidente Petro hablaba mucho de eso, pero no hizo nada. Yo tengo el proyecto de la escalera de la formalidad, tengo la segunda parte, pero hoy tengo claro qué quiero hacer. El régimen simple de tributación que lo sacamos en el gobierno Duque, lo que hizo fue coger 7 impuestos y volverlos uno solo. Y es una tarifita plana, entonces usted paga eso y ya se vuelve formal. ¿Qué pasó? Que ahora les cae la DIAN, les cae el INVIMA, o sea, un montón de cosas. No, el régimen simple lo vamos a complementar con un blindaje frente a los trámites que usted tiene que cumplir y vamos a hacer un mini régimen simple, todavía más chiquito, para la señora que vende tintos, para que esa plata que ella pague, entre otras, vaya a su ahorro pensional. ¿Sabe qué sueño yo? Que cada vendedor ambulante de este país pueda empezar a cotizar
sin tener que cotizar a salud ni a riesgos profesionales, un ahorro pensional. Y que los BEPS, que tanto hablamos de ellos, se vuelvan una realidad. Que vaya el señor de las pensiones cada semana allá a San Victorino y recorra las calles y le diga cuánto puede meter usted esta semana y el Estado le pone el doble. Y el sistema pensional lo vamos a cambiar para que usted cotice desde el día 0. El día que usted nace, desde ese día puede cotizar. Y entonces, Carolina, en vez de darle regalos el día del bautizo, usted le pone su aporte en un ahorro pensional a ese niño. Y entonces va a decir alguno, ay, qué pereza, porque es que yo no me voy a envejecer nunca, como creen las nuevas generaciones. Pues que esa pensión sea bicéfala. Usted pueda escoger pensión o casa. Y entonces podamos hacer de Colombia un país de propietarios. Cuando los colombianos votan, a veces sienten que no tienen nada que perder. Hay que darle a los colombianos algo de lo que se sientan dueños, capaces de construir su destino. ¿Y sabe por qué me gusta mucho la vivienda en vez de la pensión? Porque cuando usted se muere, la pensión se va. Pero cuando usted se muere, la casa se hereda. Y yo creo que eso es un factor muy importante para ir rompiendo los círculos de pobreza. Todo esto se puede hacer, no son ideas mágicas, surgen de las conversaciones con los ciudadanos en la calle. Muy interesante. Camilo. Senadora, siguiendo esta línea sobre el tema de la informalidad, los aportes a las pensiones o al sistema de seguridad social, hay, digamos, en este momento la polémica de la desfinanciación del sistema de salud y todos los cambios que ha querido hacer el gobierno de Gustavo Petro. Parte de los problemas de la plata que tiene en este momento las EPS es que se ha demostrado que habría un pequeño hueco que estaría aumentándose justamente por esta informalidad en el comercio, de tantas personas que están demandando servicios del sistema de salud y que no tienen la capacidad o que no han tenido el juicio de hacer sus aportes al sistema. Y por otro lado, están las EPS y las críticas que han tenido hacia el manejo de los recursos. ¿Qué piensa hacer usted en la salud, entendiendo el escenario que podría recibir esta salud con crisis, EPS intervenidas y personas que no están accediendo a los tratamientos? Bueno, lo primero es que yo creo que los colombianos no se habían dado cuenta que nosotros sí teníamos un buen sistema de salud. La gente dice, pero ¿cómo es posible que eso sea un buen sistema de salud? Pues es. Tanto así que todos ustedes que me están viendo aquí tienen un amigo, un pariente que vivía en el exterior y que se venía a tratar a Colombia. Yo les decía siempre, de lo puro mala que es la salud en Colombia. Entonces la gente se quedaba perpleja, porque la salud es un problema no de Colombia, de todos los países, de los ricos y especialmente de los pobres. Colombia, que tenía poquitos médicos, poquitas enfermeras, un déficit de 17.000 especialistas y poquita plata, logró montar un sistema de salud que era un ejemplo mundial. Nosotros teníamos mejor salud que servicios públicos, mejor salud que vías terciarias, mejor salud que educación, y nos destruyeron el sistema. Supóngase que usted le quiere creer a Petro. Él dijo, yo voy a mostrarles que voy a hacer un sistema de salud súper bueno. Cogió el magisterio, se ha gastado 2.3 billones de pesos y la salud del magisterio tiene a FECODE en paro contra el gobierno. Pues no pudieron. Pero diga usted, no, bueno, ese sistema era difícil, cualquier cosa que se quiera inventar. La verdad, Petro intervino 7 EPS, tiene 21 millones de afiliados, es decir, la gran mayoría de la población colombiana. Él decía, las EPS se roban la plata, las EPS no le pagan a tiempo a las clínicas y a los hospitales, las EPS prestan mal servicio. Yo voy a mostrar que soy capaz de hacer todo lo contrario. Los resultados hablan. Ahora está de moda la frase de dato mata relato. Y sí, usted va y mira los resultados de las EPS intervenidas. Las quejas subieron 70%. Las tutelas se han más que triplicado. Solamente la nueva EPS ha tenido 300.000 tutelas y la izquierda decía que era grave que el sistema tuviera 100.000. Solamente la nueva EPS controlada por Gustavo Petro. La deuda con los hospitales se ha agravado en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Es decir, no le pagan a los hospitales. De hecho, hemos visto una mortalidad de clínicas y hospitales que no había tenido ningún gobierno en la historia de Colombia. Pero a eso súmele que la salud nos está saliendo más cara. No les alcanza la plata que tienen para atender peor y menos gente. Entonces no es verdad que las EPS lo hicieran mal. La EPS, lo que pasa es que nadie la tiene que querer, porque la EPS tiene un papel de malo. La EPS, ¿qué hace? Va donde los hospitales y le dice, venga, usted quiere prestarme servicios a mí, mire, toda esta es mi población que le voy a entregar. ¿A cómo me vende tales paquetes? Usted dice tal precio, yo le digo, bájeme, porque si no, no lo contrato.
lograron que los precios de la salud fueran muy bajos. Eso tuvo un efecto que nos ha alcanzado para mucho salud, pero también ha apretado mucho las capacidades del sistema. Lo segundo, una vez usted atiende, yo le reviso las cuentas, porque no voy a permitir que usted ande gastando plata en cosas que no necesitamos, como pasa en el SOAT, que nadie lo revisa, y entonces usted llega con un accidente de moto, con una pierna rota y termina con la cabeza también enyesada, porque le sacan al sistema los 50 millones, no importa que tenga usted. Eso es lo que se ha llamado el carrusel del SOAT. La auditoría que se ha hecho en el sistema ha impedido que mucha plata se pierda. ¿Que hay corrupción en la salud? Claro que hay corrupción en la salud, como hay corrupción en la educación, en las vías, en todo lo que le pasa a este país, donde los valores de corrupción han ido corriéndose. Pero cuando usted mira cuál es la mayor corrupción que tiene el sector de salud, es el público, indudablemente. Capricorn, se lo robaron los políticos. Los hospitales públicos llenos de contratistas de políticos, amigos de alcaldes y gobernadores, y la plata de la salud se nos va en contratos. Entonces yo creo que nosotros aquí, primero hay que reconocer la deuda y pagarla con una titularización. Segundo, hay que cerrarle las dos venas rotas al sistema, la corrupción y los presupuestos máximos, que son las nuevas tecnologías que entran por MIPRES y por tutelas. ¿Qué hay que hacer? Tener, como tienen en el Reino Unido, un comité de expertos que diga cuáles son las nuevas tecnologías que pueden entrar. Tercero, tenemos que mejorarle las condiciones a los médicos y las enfermeras para que no se vayan de Colombia. Y tenemos que formar más médicos y enfermeras con becas y oportunidades y contratos de largo plazo. Y cuarto, necesitamos llevar salud al territorio, que hoy es muy fácil. Lo vamos a hacer a través de los mecanismos que se han usado en el Pacífico colombiano, que se llama Hospital Padrino. Usted tiene que tener un puesto de salud con imágenes diagnósticas, internet satelital y inteligencia artificial, conectado a un gran hospital donde están los especialistas que ayudan al diagnóstico con esas imágenes diagnósticas. Y solamente el 20% de los pacientes van a necesitar moverse a un centro de alta complejidad. Podemos hacer el tratamiento orientado desde los grandes hospitales en el territorio. Me llamó la atención los presupuestos máximos y es una de las peleas que tienen los pacientes de enfermedades huérfanas. ¿Qué ha pensado hacer? Porque digamos en este momento hay un déficit de 1 billón de pesos para atender las necesidades. Hay pacientes que se han muerto, 1.500 este año, pero digamos, ¿quiere acabar los presupuestos máximos o quiere optimizar la plata? Queremos optimizar la plata y no va a haber un sistema de presupuestos máximos. Creo que el sistema es claro, usted tiene todo incluido y lo que es nuevo tiene que pasar por un comité, como funciona en Canadá y en el Reino Unido y en casi todos los sistemas de salud del mundo. Comité de expertos que hagan un análisis sobre la efectividad de los medicamentos. Porque es que aquí lo que no puede ser es que un sistema que no puede pagar termine pagando cosas que ni siquiera tienen sustento científico. Claro, si hay una enfermedad huérfana, hay un buen diagnóstico y hay un tratamiento real y efectivo contra esa enfermedad, el sistema lo debe cubrir. Pero si es un medicamento experimental que vale $1 millón diarios, que nadie sabe si va a funcionar o no, pues es muy difícil que algún sistema de salud de un país se lo pueda pagar. Senadora, ya el Centro Democrático ha dicho que va a definir, según considere mejor, quiénes van a ser el candidato o los candidatos que van a estar en la consulta de marzo. Ahora ya hay 4 candidatos o aspirantes por parte del Centro Democrático. Está usted, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño. Sin embargo, uno siente que el expresidente Álvaro Uribe también le ha hecho muchos guiños a varios sectores porque él quiere un frente amplio. Pero mi pregunta va dirigida pareciera que el expresidente no está tan convencido de los candidatos del Centro Democrático, o pues así se ve desde afuera, y sobre todo me genera la duda ¿usted ha sentido que hay machismo en el Centro Democrático? Porque es que si hay una persona visible, digamos, desde la parte femenina en el partido, han sido ustedes y siempre han estado ahí, pero uno siente que todavía como que no logran esa bendición. Catherine, qué bueno que me haces esa pregunta para poder decir un par de cosas. La primera, claro que el presidente Uribe quiere candidato del Centro Democrático, pero el país necesita una coalición amplia. La que más ha bregado para construir esa coalición con otros sectores he sido yo. Imagínense, la gente dice, Paloma, ¿y cómo lograste atajarle tal propuesta a Petro?
si somos minoría los de oposición, pues hablando con los otros sectores, construyendo puentes, construyendo confianza, conversando sobre el país que queremos construir. Y eso ha permitido que aún partidos que estaban en el gobierno votaran en contra del gobierno para poder pagar proyectos que eran inconvenientes para el país. Yo fui a la Convención Liberal, fui invitada por el presidente Gaviria, no porque me fuera a cambiar de partido, sino porque nosotros tenemos que construir un frente amplio. Este país necesita decisiones grandes, necesita un gobierno exitoso, necesita que todos estemos de acuerdo en para dónde vamos, y eso solo se construye conversando con los otros sectores. Claro que a mí me alegra muchísimo que hoy tanta gente que nos había criticado antes quiera ser candidato del presidente Uribe. Me alegra. Mi marido dice que a mí me fascina decir te lo dije, y no lo voy a decir entonces, pero es verdad, yo sí siento que eso es un gran cambio para quienes somos uribistas. Que si el partido es machista, yo diría el partido no es machista, pero claro que estamos en una sociedad muy machista. Imagínense que hace unos pocos días estábamos por ahí en una reunión y entonces me dijeron, no, Paloma, yo te oigo y pienso que realmente tú tienes tan bien el país en la cabeza, entiendes tan bien, lo has recorrido tanto, tienes tantas propuestas interesantes, serías una gran presidente, pero a mí me da miedo porque es que yo te veo tan débil. Y yo pensé, ¿por qué me ves débil? ¿Débil en qué me ves? Entonces me dijo, no sé, como débil. Y yo pensé, eso sí ya es el prejuicio pues del sexo débil, porque yo he estado en todas las batallas, jamás me ha fallado el carácter, de hecho tengo esa fama de brava y de no dejarme de nadie, y me ve débil porque tengo pelo largo y soy mujer. Y yo pensé, ese prejuicio que tienen algunos colombianos, pues es muy complicado y que tiene mucho más que ver con la idiosincrasia de un país que no ha querido probar el poder femenino. Pero yo creo que cualquiera que tiene mamá sabe quién manda. Ya ahorita vamos a hacer, tengo un par de contrapreguntas que te quieren hacer, pero vamos a pasar a un espacio que nos parece siempre muy atractivo porque nos ayuda a entender más de ustedes. Te vamos a mostrar 5 fotos. Y en esas 5 fotos tú vas a escoger con quién trabajarías, a quién denunciarías y a quién evitarías. Listo. Trabajarías, denunciarías, evitarías. ¿Listo? Hágale pues. Vamos con la primera entonces. Miguel Uribe Londoño. Pues trabajaríamos con él. Yo creo que la memoria de Miguel para el partido es muy importante y que hay que honrar todo lo que él hizo por Colombia y por el Centro Democrático. Independientemente de las tensiones que se están teniendo ahora por yo tengo una encuesta. máxima en la vida y es que los amigos de la política de uno no son los que son queridos con uno, sino los que tienen su destino amarrado al de uno. Cuando uno hace parte de un mismo partido, pues está unido por cosas más grandes. Okay. Vamos a la segunda. Laura Sarabia. Yo pues no la conozco mucho, yo creo que yo la evitaría porque no me interesaría trabajar con ella. Tercera, Jennifer Pedraza. A mí me parece una mujer inteligente, berraca, no tenemos casi ninguna postura en común, pero sí nos une un gran amor por Colombia, es trabajadora, me encantaría trabajar con ella, aunque no estemos de acuerdo. Muy bien. El cuarto, Sergio Fajardo. También trabajaría con él, me parece que es un hombre inteligente, que ha hecho una política de opinión siempre presente y yo, si soy candidata, espero que podamos hacer una coalición con él. Muy bien. Quinta persona, Francia Márquez. Vea, yo de Francia tengo un sueño frustrado. Es una mujer caucana como yo, pero de un pueblo pobre, afro. Yo creí que ella iba a ser la embajadora de todo lo que era posible, que iba a ser un símbolo, y me parece que desperdició un enorme caudal político que tuvo. Y creo que le está debiendo a Colombia esa fuerza con la que hizo la campaña, que no se la vimos como gobernante. Carlos, pregunta. Bien, pregunta. Continuamos hablando de economía. Hace 2 días vimos el dato de crecimiento económico del país en el tercer trimestre del año, 3.6%. El gobierno Petro sacando pecho de este crecimiento económico.
Sin embargo, un análisis flash de los analistas del Banco de Bogotá dicen, si no hubiera sido por el gasto público, los gastos administrativos del gobierno, pues Colombia solamente hubiera crecido 1.8%. Uno, lectura de este dato, su lectura, y dos, ¿qué estrategias de ser presidenta implementaría para que Colombia crezca al 4 o 5%, como algunos países de Europa y China? Vea, Carlos, usted lo dijo, pues sí, me toca un poco parafrasearlo, pero un crecimiento que depende del gasto público, pues no es crecimiento. Claro que estamos con un gobierno lleno de plata, presupuestos de más de 500 billones de pesos, pues son impensables en la historia de Colombia. La cosa triste es pensar que eso no se ha reflejado ni en vías, ni en vivienda social, ni en nuevas inversiones sociales, sino en pura burocracia. Entonces usted tiene un crecimiento apuntalado de eso y un crecimiento además que yo digo, a Petro le tocaron 4 loterías, que la gente a veces se le olvida. Nosotros estamos viviendo de la mayor cosecha de café que ha tenido la historia de Colombia, que nos cogió por primera vez con precios altos. Tenemos la segunda lotería y es los colombianos en el exterior que este año van a haber girado 13.000 millones de dólares. A eso súmele la lotería de la coca. 72% de la coca del mundo se está produciendo en Colombia, más la minería, y me refiero a la ilegal, 50% del oro de Colombia con una onza Troy por encima de los $4.100, pues es una fortuna. Entonces, claro, usted mira los fundamentales económicos de este país y todos están malos. Pero usted mira el consumo, la venta de neveras, y hay un bienestar social, pero que no se produce por las realidades económicas del país, sino por unas loterías que hoy están, pero que mañana no van a estar. Frente a eso, frente a ese punto ahí, la economía siempre nos generaba dudas alrededor de qué es lo que viene. Se ha hablado mucho de hacer un ajuste institucional porque el presidente creó unos ministerios y creó unas agencias. ¿Usted juntaría ministerios? Totalmente. Yo veo el Estado así, es como una cajita donde usted echa la plata de los impuestos, la plata de Ecopetrol, la plata de las cosas que hace el Estado, y luego por debajo debieran salir los bienes públicos para generar el bienestar social. Cuando usted mira la cajita que hoy tenemos los colombianos, usted le echa 100 pesos y salen 25. Y ni siquiera salen, porque la gran parte es para comprarle computadores a los mismos que están en la cajita. Inversión del propio Estado. Realmente no nos está cayendo la plata a esos colombianos que están esperando electrificaciones, agua potable, escuelas, vías, hospitales. Entonces nosotros tenemos que achiquitar la cajita y hacer que la plata pase. Si nosotros hoy tenemos 19 ministerios y pasamos a 12 y hacemos un esfuerzo, no muy grande, de una reducción en eso, de un ahorro del 20%, nos ahorramos 38 billones. Si a eso usted le suma un crecimiento económico, Carlos, que yo lo veo hoy en el sector minero energético, crecimiento del sector minero energético no drástico, 5%, y un crecimiento del sector de construcción de un 6%, que lo logramos reactivando Mi Casa Ya, nosotros producimos 30 billones en impuestos. Ahí estamos hablando de 68 billones de pesos que nos pueden permitir la construcción de la infraestructura que necesitamos para la fuerza pública y empezar a sanear el tema de salud. Y con esos más ahorros, toda esa cantidad de IAS, toda esa cantidad de burocracia que tenemos por allá, podemos sacar la plata para hacer las inversiones sociales que el país necesita. Muy bien. Carolina. Retomando un poco el tema de la salud, hay un tema muy específico que a nosotros los jóvenes nos importa mucho y es la salud mental. Según datos del Ministerio de Salud, el 44% de niños y niñas en Colombia han enfrentado problemas de salud mental, una cifra que sube muchísimo para las mujeres jóvenes, el 75%. ¿Qué política de salud mental integral usted llevaría a cabo para poder enfrentar esta crisis? El tema de salud mental en Colombia es bien complejo. Tiene que ver con la violencia, tiene que ver con los niños solos, tiene que ver con muchísimas cosas y también tiene que ver con la pobreza y la falta de oportunidades. Entonces yo creo que, claro, hay que dar soluciones paliativos, digamos, al problema que tenemos
de poder atender esos niños, pero lo que tenemos que pensar es en lo estructural. Mi programa de gobierno piensa en los bonos educativos, los colegios en concesión y los colegios públicos, y vamos a fusionar el Ministerio de Educación con Deporte y Cultura, porque yo creo que la cultura y el deporte tienen que ser obligatorios. Los niños hoy en Colombia más pobres tienen solo media jornada. Nosotros queremos que o en la mañana o en la tarde hagan deporte o música o danza o teatro, lo que usted escoja, pero es obligatorio y hace parte de su jornada. Nosotros necesitamos entender que a los niños hay que quitarle los celulares. Problema de salud mental de estas generaciones, y no lo digo yo, lo dicen los estudios, está relacionado con esa adicción a las pantallas. Nosotros tenemos que poner a hacer los niños deporte, arte, recuperar nuestras tradiciones folclóricas, al que le guste. Mire, ayer me encontré con un niñito que venía de Boyacá con su tiple y me tocó una canción colombiana. Casi lloro de la emoción. Si estas son las cosas que uno tiene que hacer. El niño que le gusta la música, que aprenda también las cosas que se están perdiendo. Nosotros tenemos que poderlo sacar adelante. En materia de salud mental, yo también diría, nosotros necesitamos recuperar los espacios de la familia. La gente cree que la familia es simplemente decir que uno tiene papá y mamá. Nosotros necesitamos bienes públicos, parques, espacios, fincas, para que las familias puedan compartir en familia. Y eso es una cosa que en el país se ha ido perdiendo, porque es que no hay. Usted piensa en Bogotá, ¿a dónde puede ir una familia que no tenga mucha plata sino a pasear en un centro comercial y le toca comprar un almuerzo? Nosotros tenemos que tener espacios donde las familias puedan compartir, muchos más parques Simón Bolívar, muchos más espacios públicos de socialización. Paloma, antes de la pregunta de Camilo, ¿glifosato sí o no? Glifosato o cualquier herbicida que sirva. Yo creo que en Colombia hay unos sitios donde usted tiene cultivos industriales que tiene que atender con soluciones industriales. Tiene también microcultivos en los cuales usted sí puede ir con erradicación manual. Pero yo sí creo que contra la droga, la combinación de las formas de lucha, todo. Porque es que como todo medio funciona, usted no va a acabar con el negocio de la droga, pero sí tiene que lograr reducir su incidencia dentro del PIB y dentro de las economías locales. Yo creo que nosotros hemos planteado las 4 R's. Primero, reducirle los ingresos a los ilegales, robustecer la fuerza pública, reconquistar las comunidades con programas sociales que vengan también de la mano de la fuerza pública y finalmente restablecer la legalidad. Ese ensamble de las 4 R's es lo que puede permitir que nosotros recuperemos la seguridad de este país, y reducirle los ingresos a los ilegales pasa por ser muy serios en la lucha contra la coca. Y en la lucha contra las organizaciones criminales y en esta economía ilícita que usted nos ha planteado y que es evidente entre el oro y la cocaína, ¿cómo quitarle de las manos de los delincuentes los menores de edad? Y con lo que pasó recientemente con los bombardeos, ¿autorizaría bombardeos cuando haya información que hay presencia de menores de edad reclutados en estos grupos ilegales? Yo creo que no hay ningún colombiano que no se duela de que un menor de edad muera. Pero yo también creo que, como lo dice el DIH, los objetivos legítimos son legítimos y son decisiones muy difíciles que tiene que tomar un gobernante, pero usted no puede dejar que o no puede inventarse la teoría de que porque hay menores de edad, entonces los ilegales están a salvo, porque eso disparó el reclutamiento de menores en el país. Las cifras en el Cauca son absolutamente aterradoras. Yo creo que para que usted pueda prevenir el reclutamiento de menores necesita muchas cosas. Yo creo que lo que se llamaba el CIPRUNA iba por un buen camino. Yo lamento mucho que este gobierno haya abandonado la pedagogía que es necesaria. ¿Cómo capturan los niños para reclutarlos? Es muy parecido a la trata de personas. A usted le hacen unas ofertas, le muestran un mundo maravilloso, y a mí me impresiona que nadie tumba las páginas que están ahí en Facebook, en Instagram, en todas partes, donde le están diciendo al niño más o menos pues que eso va a ir al cielo, y después lo vuelven o esclavo sexual o lo tratan de alienar y lo vuelven carne de cañón, porque también encontramos paralelamente a eso las fosas comunes donde van metiendo todos los niñitos que van matando. Aquí tenemos que tener el sistema de alertas tempranas. Yo ya lo saqué, está en la ley que se llama Estado Contigo. Y ¿cómo detecta usted que reclutaron un niño en un pueblo? Es muy fácil, falta el colegio. Con la noticia
de que un niño no fue hoy al colegio, usted ya sabe que algo está pasando. Porque en el campo los niños no faltan, salvo que no estén. ¿Y por qué la familia no puede denunciar? Porque la primera amenaza es, si usted dice algo, yo vuelvo por los otros. Entonces uno tiene que entender cómo funciona el fenómeno de reclutamiento. Aquí necesitamos pedagogía por redes, necesitamos pedagogía en los colegios, necesitamos coordinación entre las entidades y la información de los colegios. Las alertas tempranas salvan a un niño. Si usted se da cuenta que al niño le acaban de llegar, usted lo puede ir a rescatar. Pero esto necesita que nos pongamos pilas. Lo que pasa es que aquí han decidido que como no reclutan niños no hay que hacer nada. No, hay que hacer las cosas. Y yo sí creo que hay muchas políticas para prevenir el reclutamiento, en especial la información, la pedagogía en todos los colegios y escuelas de Colombia. O sea, estaría en desacuerdo con la moción de censura al ministro por... Yo estoy en desacuerdo en la moción de censura con el ministro. Creo que es una noticia muy trágica, que por supuesto el Estado tiene que pedirle perdón a esas familias, pero yo creo que es una decisión que el Estado tiene que tomar. Usted no puede dejar que los niños los vuelvan escudos contra la acción del Estado. Cada jefe guerrillero, cada jefe narcoterrorista con 7 niñitos amarrados para que nadie lo pueda tocar. No, eso lo único que hace es incentivar. Fíjese que es muy triste pensar en el caso del asesino de Miguel Uribe, un muchacho de 14 años. Y entonces el escolta que lo ve disparando le debiera no actuar contra el muchacho porque tiene 14 años. Si el escolta se hubiera dado cuenta, le hubiera tocado quedarse así, lo dijo el ministro. Creo que es un ejemplo muy doloroso, pero es cierto, es exactamente igual. Yo creo que uno, cuando oye las conversaciones además, de que estaban buscando un muchachito menor de 14 años porque ese no iba a tener que terminar pagando mucha cárcel, entiende que esas protecciones que le dan impunidad al menor delincuente, lo único que hacen es volver los objetivos de la delincuencia. Ahora sí mi pregunta. Vamos, Catherine. Estamos hablando del Frente Amplio, perdón, de hacer un frente en ese de no voy a ir, muchas, Catherine, en ese no voy a ir. de hacer mucho, pues una unión, y uno lo que ve es que la mayoría es con la consigna anti-Petro o anti este gobierno. Pero yo sí tengo la duda porque yo le he escuchado hablar de los diferentes organismos internacionales y yo quisiera preguntarle cómo van a hacer para conciliar el tema programático y las diferentes visiones, porque por ejemplo, si uno escucha el discurso de Abelardo de la Espriella, él plantea que Colombia no debería estar en la CIDH, en la ONU, para él eso es una pérdida de tiempo. Y cuando hay unas diferencias tan grandes, posiblemente esas uniones pueden que no tengan futuro. O si gana él y hay esas diferencias tan grandes, ¿cómo van a solucionarlo? Lo primero es decir que yo creo que el problema no es una alianza contra la izquierda. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos un presidente como Jorge Enrique Robledo, pues seguramente uno no estaría convocando una unidad en contra de Jorge Enrique Robledo. El problema de Petro no son las ideas de izquierda, es la tendencia al autoritarismo, es el irrespeto al Estado de Derecho, es el siempre querer un poder autocrático. No le sirven las cortes cuando le fallan en contra y les dice jefes de la oposición, no le sirve el Consejo de Estado si el fallo es adverso a uno de sus miembros, entonces es un ataque personal, no le sirve el Congreso si no le aprueba lo que él quiere. Creo que esa faceta autocrática del gobierno a mí es la que me preocupa, porque yo veo hoy las instituciones colombianas profundamente tensas, ¿sí? Ha tensado el aparato institucional y yo creo que un gobierno de estos, uno aguanta uno. Un segundo gobierno de este tipo se vuelve una autocracia. Claro, y por eso tienen que unirse. Por eso hay que unirse. Entonces viene lo segundo, ¿cómo uno une tantas cosas tan distintas? Yo no hablaría de unidad, yo hablaría de aprender a caminar juntos, que es una cosa distinta. Usted puede caminar con gente que no piensa como usted puede construir con gente que no piensa como usted. La unidad es del Centro Democrático con sus precandidatos, ¿cierto? Eso es unidad, somos uno. Pero hablar de unidad entre cosas tan diferentes, pues no, pero sí se puede tratar de construir un caminar juntos. Y ese caminar juntos, yo diría, tiene que ir sobre la base de un gobierno de coalición.
Si yo ganara la presidencia de la República, yo invitaría a todos esos buenos precandidatos que hay hoy a que sean ministros, a que cada sector político se comprometa en resolver algunos de los problemas de Colombia y que haya una competencia entre ellos para que el sucesor sea el que mejores resultados tuvo. Yo creo que esa es la política de la virtud y del resultado, y eso es lo que debiera buscar Colombia hoy. Un gobierno amplio, un gobierno donde cada sector político dice, listo, nosotros vamos a encargarnos de la seguridad y vamos a estar trabajando y mostrar qué han hecho en seguridad. Y el otro diga, nosotros vamos a estar trabajando para sacar el agro en Colombia, nosotros vamos a estar trabajando por el sector energético, y que los colombianos comparen los resultados y elijan después el siguiente presidente. Creo que los acuerdos políticos son buenos cuando son de largo plazo. Los acuerdos políticos son positivos cuando significan beneficios para los colombianos, y yo creo que se pueden hacer así. Paloma, arrancando la conversación, usted habló sobre lo que viene en inteligencia artificial. ¿Usted reglamentaría, regularía la inteligencia artificial? ¿Cuál sería su posición frente a lo que viene? Yo soy muy adversa a la regulación. A mí me parece que en este país habría que regular. Este es un país que se quedó con un vicio de que todo tiene que estar regulado, y la verdad es que yo creo que esa es una industria que nadie entiende todavía. Regularla es, usted sabe que el dicho que es que los gringos crean, los chinos copian y los europeos regulan. Aquí nosotros quisiéramos ser como los europeos y sobreregular todo. Los problemas es que nosotros no tenemos, primero, una economía y un mercado tan potente como Europa para que algunas de esas empresas decidan hacer modificaciones. Lo que pasa en un país como Colombia, si se pone a regular, es que simplemente no vienen acá y quedamos por fuera de lo que está pasando. Yo, todo lo contrario, creo que Colombia tiene que hacer un esfuerzo por montar sus nuevas generaciones en lo que está pasando. Y para atraer empresas de inteligencia artificial a Colombia, lo que necesitamos es energía. La energía es desarrollo, la energía es posibilidades, la energía es nuevas empresas, la energía es inversión extranjera. Si nosotros somos capaces de tener energía estable, barata, nosotros vamos a poder traer mucha de esa industria a este país. Fíjese que hablan del nearshoring, que son las empresas gringas que se están reubicando en México porque se están saliendo de China. La gente dice, traigamos nearshoring a Colombia. ¿Quién va a venir a un Caribe donde ya hay cortes eléctricos? ¿Qué empresa puede funcionar sin energía? Pero por el contrario, hoy el reto que tiene, por ejemplo, el Silicon Valley, que tiene que producir 3 veces más energía de la que produce hoy en los próximos 7 años para poder mantener el crecimiento de la industria de inteligencia artificial, muestra que lo que se va a necesitar es energía, y que un país que se vuelva rico en energía va a ser un país que puede traer eso. ¿Usted se imagina lo que significaría poder montar a nuestros jóvenes en toda la formación de inteligencia artificial, en la construcción de modelos de machine learning, en la big data, en los árboles de decisiones? Eso es oportunidades para el futuro. En Bucaramanga hay un experimento que a mí me encanta que se llama Campusland, que si no lo conocen, lo deben conocer, donde montaron una formación en tecnología para jóvenes, estrato 1, 2 y 3, 11 meses, y en 11 meses salen a ganarse 2.800.000 pesos, el que menos se gana, y de ahí arrancan una carrera trabajando desde su casa. Creo que esas son las cosas que hay que pensar para este país. La inteligencia artificial es una oportunidad única para que la juventud colombiana, que es buena, es inteligente, si la formamos, pueda tener un camino de progreso y enriquecimiento claro. Muy bien. Pues Paloma, la inteligencia artificial le va a hacer una pregunta. Hágale. Vamos a ver qué tiene preparada la inteligencia artificial para Paloma Valencia. Senadora, usted ha sido una de las voces más duras contra la corrupción y la politiquería. Si llega a la presidencia, ¿cómo garantizará que su gobierno no repita los mismos escándalos que golpearon al uribismo en el pasado? Odebrecht, la ñeñe política, los falsos positivos, los vínculos con clanes regionales, sin afectar la lealtad de su propio partido. Es una gran pregunta, y yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos todos los que estamos en política. ¿Cómo uno logra controlar un aparato que está acostumbrado a la corrupción? Porque corrupción tenemos en todos los lados. ¿Sí? Eso es como, este es un país donde esa cultura mafiosa y la cultura de la trampa se hizo costumbre en muchos sitios. Lo primero es que yo soy inquebrantable.
O sea, a mí si no hay plata, no hay ofrecimiento que me tumbe mis principios. Dicen toda la gente tiene un precio, yo sí considero que yo soy una persona que no tiene precio. Para mí lo que importa es el país, los colombianos, y en eso soy clara. Lo segundo, soy absolutamente férrea en no defender corruptos. Yo creo que una de las cosas que le ha fallado a muchos gobiernos es no haber tenido posiciones absolutamente duras frente a quien cometa actos de corrupción, aun cuando están en investigación. Creo que una cosa es la presunción de inocencia y otra es la responsabilidad política. Aquí tenemos que ser absolutamente férreos en que nadie que esté vinculado con corrupción puede seguir en el gobierno. Vamos a tener un email personal que yo voy a revisar para que todos los funcionarios públicos y las personas que están trabajando con el Estado, cuando les hagan un ofrecimiento, cuando les pidan una coima, no lo hagan saber. A mí no me va a temblar la mano para perseguir, no importa que sea amigo, no importa que sea pariente, no importa que sea el partido, no importa que sea de la oposición. Los colombianos tenemos que hacer una cruzada por limpiar este país. Los colombianos no tenemos que vivir en corrupción y eso arranca por cada colombiano. Cada colombiano tiene que empezar con los pequeños gestos, respetar la fila, respetar el semáforo, nunca hacerle trampa a otro, devolver el celular que uno se encuentra, devolver las vueltas que a uno le dan de más. Todos esos pequeños gestos que son los que hacen que este país empiece a ser como queremos ser. Paloma, hay cosas que quedan ahí rebotando en la cabeza de uno. Yo soy papá, tengo 2 hijos, uno de 15 y uno de 10. Entonces, pues también vivo lo del celular, ¿cierto? Para ellos el celular termina siendo una cosa importante. La socialización de ellos funciona mucho a través del celular. Pero, por ejemplo, ahorita en Australia se están cerrando cuentas de Instagram porque empieza a entrar en vigor que los niños no tengan celulares. ¿Qué edad calcula usted que deberían tener los niños para poder entrar a tener un celular y también en el mundo de redes sociales? Yo le voy a decir, todas las fechas que uno ponga son arbitrarias, pero le voy a decir una que es importante para las mujeres, 15 años. Y eso que con limitaciones. El problema de las redes sociales es que los niños los vuelven muy inseguros. Amapola, pues, también como todos los niños, le fascina el celular. Mi marido, en mi casa, mi marido opina sobre las cosas, pero realmente quien implementa las decisiones soy yo. Entonces él viene y se sienta conmigo y Amapola y dice, es que leí este estudio que muestra el daño de la atención y este otro estudio que muestra que las capacidades matemáticas y este otro estudio. Entonces me dice, dile a Amapola. Yo le digo, pero Amapola está oyendo. Entonces, pues yo no estoy en la casa para quitarle el celular. Entonces yo le dije a ella, mira, mi gorda, el cerebro es tuyo. El cerebro que se va a dañar es el tuyo. Tú tienes que tomar decisiones sobre cómo te vas a relacionar con todo esto. Entonces, al principio, pues lloraba mucho porque le daba como culpa. Y un día llegué a la casa y me dijo, ya tomé una decisión, mamá, yo quiero que me desinstales YouTube y que me desinstales del celular de la casa, que no es de ella, todas las aplicaciones de redes sociales. Y ella tomó esa decisión y le dijo a sus amigos en el chat, a mí ya no me hablen más de Roblox, ni me hablen más de nada, yo solamente voy a chatear por ustedes por WhatsApp. Y yo creo que esas son las decisiones a las que uno puede llevar los niños, a que ellos mismos entiendan qué es lo que les sirve y qué es lo que no. Ella misma se empezó a dar cuenta que ella después de pasar una hora haciendo así en cualquier cosa, quedaba nerviosa, quedaba angustiada, quedaba con un hyper terrible. Y yo creo que esa es una cosa que los colombianos tenemos que entender. Los niños se educan por los autolímites que ellos son capaces de ponerse, pero con la orientación que uno les da. Yo sí creo que en Colombia tenemos que prohibir los celulares en los colegios, todos, hasta todas las edades. Y tenemos que procurar que en las universidades tampoco estén en medio de las clases. Eso es la realidad. Que la socialización es por allí, sí, pues sí. Después usted llega a su casa y tenga unas horas de socialización, pero la socialización real es encontrarse con tus amigos. Les tocaba llegar a la vieja escuela. O sea, Paola, presidente con prohibición de celular. Sí.
Paloma, Los niños, como no votan, les puedo decir esto. En mi gobierno no hay celulares para ustedes. Paloma, usted gana, convence a todos, supera el mecanismo que se escoja para elegir candidato, gana la presidencia, gobierna 4 años, termina, se va a ir del palacio. ¿Cómo quiere ser recordada? Yo quiero ser recordada como una mujer que trabajó incansablemente, que se recorrió todos los municipios de este país, que estuvo allá con la ciudadanía, entendiendo sus problemas y obligando a que el Estado haga lo que tiene que hacer. Quiero ser recordada como la que sembró las semillas de que este país podía cambiar, de que este país se puede enriquecer. Quiero ser recordada como la presidenta que más hizo por los informales, mis trabajadores autónomos e independientes, que lograron empezar a crecer económicamente. Yo no creo que uno pueda prometerle a Colombia que la va a dejar como Suiza, pero sí puede prometerle que va a sembrar las semillas de unos árboles que nos van a permitir construir un futuro distinto para los colombianos. Quiero ser recordada como una colombiana que le devuelve la esperanza al país y que convence a todos los colombianos de que si somos capaces de aprender a trabajar juntos, somos capaces de construir un país más parecido al que nos merecemos. Pues Paloma, muchísimas gracias por estar aquí en Vértice de Minuto 60. Gracias a ustedes. Gracias por compartir sus reflexiones, deseándole lo mejor en lo que viene. Sabemos que ser mamá política, senadora, candidata, pues es muy exigente. Así Ahí que vamos sorteando todas las dificultades y con ayuda de los colombianos y de Dios vamos a salir de acuerdo a lo que el destino, Dios, los colombianos consideren que nos conviene más. Aquí estaremos de todas maneras en todas las batallas del lado de una Colombia mejor. Muy bien. Y nosotros seguiremos aquí conversando con los candidatos y las candidatas a la presidencia de la República. Yo soy Fernando Rojas Parra, Minuto 60, un infinito de información.